La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Valencia afronta la cuarta semana después de La Habana sin que buena parte de los niños que viven en las zonas más afectadas puedan todavía volver a clase. El Ayuntamiento de Benetússer no abrirá los colegios afectados hasta que la Consellería de Educación certifique que la vuelta a las aulas tiene todas las garantías de seguridad. Ayer murió un operario que trabajaba en la limpieza de una escuela en Massanassa cuando se derrumbó la estructura que unía dos edificios. Otro hombre resultó herido. En la zona había varios bomberos y miembros de la UME. El presidente Carlos Mazón aseguró en un primer momento que se iba a trasladar hasta el lugar del suceso, pero luego cambió de planes, decidió ir directamente al Palau para presidir una reunión de urgencia. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Sí acudieron la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. La muerte de este operario en uno de los colegios más afectados de la provincia ha provocado la indignación de muchos vecinos que ayer protagonizaron momentos de tensión cuando llegaron las autoridades. Según el alcalde de Massanassa, Francisco Comes, los técnicos de la Consellería precintaron el colegio porque lo catalogaron como de nivel rojo. Dice el alcalde que esto implica que lo tenían que derribar. Sin embargo, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, asegura que los informes hablaban de daños estructurales, pero que no se había certificado en ningún caso un riesgo de colapso. La policía investiga lo ocurrido y la Consellería asegura que estaba limpiando el exterior tal y como les había pedido el Ayuntamiento. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. El accidente se produjo en el patio exterior cuando colapsó la estructura metálica que unía dos edificios, según Traxa, que es la empresa para la que trabajaba la víctima mortal. El alcalde Paco Comes explicaba que los operarios estaban limpiando el patio donde se había acumulado lodo. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, no estaban limpiando dentro, sino que estaban limpiando en tareas de fuera. Y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, afirmaba que el accidente se produjo cuando los operarios estaban limpiando lodo del exterior, como había pedido el Ayuntamiento de Massanassa, ya que había viviendas cercas. Añade que este centro era uno de los que la Consellería pretendía derribar y reconstruir, porque los daños eran múltiples, aunque los análisis técnicos no habían detectado un riesgo de colapso en la estructura. Y todo apuntaba que valía la pena más hacerlo nuevo que repararlo, porque los destrozos que tiene son súper importantes. Los informes técnicos reflejan que el centro sufrió daños estructurales, pero que no suponían un fallo inminente de la estructura, pero que no obstante supone un riesgo su ocupación, si hubiéramos intentado limpiarlo y adecentarlo para meter niños. Los alumnos van a ser reubicados en otros centros desde hoy mismo. El miércoles comparecerá Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de la Dana. Será una de las citas políticas de esta semana, que acabará en Sevilla con el Congreso Federal del PSOE, en cuyas vísperas el PP va a intentar que se hable sobre todo de las acusaciones que Víctor de Aldama lanzó contra varios dirigentes socialistas sin aportar pruebas. Entre hoy y mañana comparecen ante el juez 5 de los colaboradores más cercanos de Aldama. Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, pedía ayer otra vez la dimisión de Pedro Sánchez. Lo que debería de hacer era dimitir en ese Congreso Federal. El olor a corrupción sale por todas las ventanas de los ministerios del gobierno de Pedro Sánchez, de Ferraz y también de la Moncloa. La ministra Elma Saiz asegura que el PSOE, que ya ha anunciado acciones legales contra Aldama, responderá si no cesan los ataques sin pruebas. Desde el Gobierno de España estamos cansados ya de que se manchen nombres de personas honorables y que no pase absolutamente nada. Estamos hablando de un presunto delincuente que, por librarse de una prisión preventiva, está lanzando mentiras sin aportar ninguna prueba. Pedro Sánchez participará hoy junto con varios de sus ministros en los actos por el Día Internacional contra la Violencia Machista, que se celebra en este 25 de noviembre. En lo que va de año, 41 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, la última este fin de semana en Estepa, en Sevilla. La mató el padre de sus hijos. Él luego se suicidó. Fue uno de los niños, el más pequeño, el de 11 años, quien avisó de que estaban muertos sus padres. Además, en Algeciras, la policía ha detenido a un hombre que agredió a su pareja y luego intentó huir con su bebé de 5 meses. En Lugo se han producido otras 2 agresiones machistas. Un hombre apuñaló a su mujer, que sobrevivió, y otro hombre agredió con una pala y un martillo en la cabeza a otra víctima de este tipo de violencia. Y además han asesinado en Orihuela, en Alicante, a una menor de 15 años. Ocurrió ayer por la tarde y están investigando las causas. La mataron a cuchilladas y murió una vez había sido trasladada al hospital de Torrevieja. La Guardia Civil trabaja con varias líneas de investigación y todavía no hay ningún detenido. Es lunes, es 25 de noviembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Más de 3 años después y tras un mes de juicio, el jurado ha declarado culpable de asesinato a 4 de los 5 acusados por la muerte del joven Samuel Luis en una paliza mortal en julio de 2021. El jurado encontramos al acusado Diego Montaña Marzoa, el acusado Alejandro Freire García, el acusado Caio Amaral Silva Costa, por unanimidad coautor del hecho delictivo. Los 9 miembros del jurado popular culpan de asesinato a 3 de ellos, al otro lo considera cómplice y a Diego Montaña, que fue quien empezó a pegar a Samuel, le añaden el agravante de homofobia. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ahora quedan como mínimo varias semanas por delante hasta que la jueza establezca los años de condena para cada uno. Los abogados de algunos de los acusados ya anuncian recurso. Coruña, Isabel Bravo, buen día. Hola, muy buen día. Pues sí, para el jurado está claro que Diego Montaña, el primero que agredió a Samuel, actuó por su animadversión hacia la orientación homosexual de la víctima y, por tanto, la clave de la homofobia que pivotó durante todo el juicio ha sido un agravante que ha tenido en cuenta el jurado. Que manifestaron escuchar a Diego Montaña decir que se lo merecía por maricón, que le mandaba, ¿quién demandaba al maricón de mierda meterse en eso? Y Lidia también manifestó escucharle que no quiero que me confundan con un maricón de mierda, no me gustan los maricones, pero los respeto. Todas estas frases nos hacen llegar a la conclusión de que Diego Montaña tenía animadversión hacia la homosexualidad. La jueza determinará en los próximos meses los años de prisión. Samuel, recordamos, se convirtió en el símbolo de la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. En Canarias, solo este fin de semana han llegado a sus costas cerca de 200 personas migrantes, entre las que había al menos 6 niños y 17 mujeres. El ministro Ángel Víctor Torres se va a reunir esta semana con los gobiernos de Canarias, Ceuta y con el Partido Popular para negociar la reforma de la ley de extranjería, encuentro que llega solo unos días después de que el ministro visitara Bruselas y escribiera por carta a la presidenta de la Comisión para recordarle que necesitan el apoyo de Europa. Las Palmas, Agustín Padrón, buenos días. Buenos días. Los presidentes de Canarias y Ceuta ya han mostrado su disposición a asistir a esa nueva reunión con Torres, con la que espera que el PP vuelva a la mesa de diálogo. De momento, por el Partido Popular no se ha dado respuesta. Se quiere alcanzar un acuerdo definitivo que solucione la situación de los miles de niños y adolescentes que se encuentran en territorios como el archipiélago y la ciudad autónoma. Recordar que en julio PP, Vox y Junts rechazaron en el Congreso iniciar el trámite de reforma de la ley de extranjería y tras asegurar la financiación en el cuidado de los niños, en septiembre el PP rechazó asistir a una reunión con el presidente de Canarias y con Ángel Víctor Torres, alegando que España no estaba solicitando ayuda a la Unión Europea en materia migratoria. Este fin de semana ha terminado otra cumbre del clima sin ningún gran acuerdo más allá de las ayudas de los países ricos a los más pobres para que inviertan en políticas verdes. Hoy vamos a poner la vista en casa, en la única fábrica en España que sigue usando carbón para funcionar. Está en Gijón y es de las más contaminantes de Europa. Allí una organización de derecho medioambiental ha demandado al Principado de Asturias por permitir a la multinacional siderúrgica ArcelorMittal contaminar más de lo permitido. El gobierno autonómico reconoce que aunque la empresa tenía que instalar unos filtros, le permitió utilizar una chimenea de 60 metros para dispersar la contaminación. Javier Ruiz Martínez ha estado allí. Javi, buenos días. Buenos días. En el último episodio de baja calidad del aire, la medición en el barrio gijonés del Lauredal registró un pico de 125 microgramos de partículas PM10. Los vecinos cerca de la fábrica... Aquí presentamos a Mordor. ¿Lo llaman Mordor de verdad? Sí. A los vecinos llamamos Mordor. Detrás de sus casas, miles de toneladas de carbón en el suelo, chimeneas de las que sale humo negro, blanco, amarillo. Cuando barren el polvo en el suelo, pueden extraer con imanes trozos diminutos de metal que forman parte del aire que respiran. Que quede claro que nosotros nunca estamos en contra de la industria, pero queremos que la industria sea una industria moderna y que cumpla las normativas. Pero Arcelor no ha colocado los filtros que prometió. El Principado les dejó poner una chimenea de 60 metros que dispersa a más altura la contaminación. Ese es el motivo de la demanda del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que ya ha sido admitida a trámite en el TSJ asturiano. El Principado dice que, como la empresa va a cerrar el horno más contaminante en 2025, les propuso medidas alternativas. Los vecinos no se lo creen y el caso ha acabado en los tribunales. Lo ampliaremos en El Abierto. En Europa esta va a ser la semana en la que se ratifique el nuevo gobierno comunitario, la segunda comisión de Ursula von der Leyen. Después de semanas de intensas negociaciones por el bloqueo del PP español al nombramiento de Teresa Rivera y ante la amenaza de vetos cruzados, este miércoles se votará en Estrasburgo y saldrá adelante en una sola votación. Eso sí, la nueva mayoría que sustenta esta segunda comisión de von der Leyen es mucho más frágil y los grupos de extrema derecha tienen mucho más poder en la Cámara. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. Sí, las negociaciones para ratificar al Colegio de Comisarios
empresarios deja unas relaciones muy tocadas entre las fuerzas europeístas en el Parlamento Europeo, porque se ha instalado un ambiente de desconfianza donde antes se priorizaba la búsqueda del consenso y una mirada más corta y contaminada por las cuitas domésticas que anticipa una legislatura en la que los números abogan a todavía más negociaciones y una carta con la que siempre podrán jugar los populares, apoyarse a su derecha cuando así lo necesiten, porque la segunda comisión von der Leyen se va a sustentar en una coalición parlamentaria o en una plataforma de cooperación, como llaman ahora, con menos solemnidad, esos tres grupos. El propósito de socialistas y liberales para amarrar un compromiso por escrito de que el Partido Popular no iba a apoyarse en la extrema derecha se saldó con un texto tan ambiguo como nada vinculante. Así que será la legislatura en la que los populares tendrán que decidir si siguen mirando a ese otro lado del hemiciclo cuando no les salgan los números, y con unos socialistas que ven cómo sus cesiones en búsqueda de un acuerdo final despierta también críticas internas. Vamos hasta Radio Valladolid. Mario Alejandre, buenos días. Hola, buenos días. Y en Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a buscar noticias del ámbito local, tanto de Castilla y León como de Murcia, y así como la que nos cuenta que en Salamanca la Guardia Civil, Mario, ha pillado a un conductor intentando hacer trampas en el examen para recuperar el carnet de conducir. Sí, a ver, lo que es más o menos normal es que se descubra quienes lo hacen en el teórico para conseguir el permiso por primera vez, pero es que en este caso se trata de alguien que se ha quedado sin puntos y que pretendía volver a obtener el carnet. Lo más llamativo es el despliegue tecnológico que había preparado. Llevaba encima todo un sistema audiovisual conectado a su cuerpo con cinta adhesiva. Estaba compuesto por un móvil, una microcámara y un módulo de comunicación con antena que permitía recibir las respuestas a través de un auricular casi imperceptible que llevaba colocado en su oído. A los agentes que vigilaban el examen les llamó la atención algunos movimientos raros que hacía este individuo, seguramente molesto por toda esta cacharrería que llevaba encima. Claro. Esta persona tiene 53 años, le pidieron que se identificara, que dejara los posibles objetos que llevara, que le llevaría un rato dejar todo esto encima de la mesa. Ahí entregó el bazar electrónico que portaba. Ahora se enfrenta a una multa de 500 euros y a la prohibición de presentarse al examen durante medio año. Bueno, los pescadores de Cartagena estiman que puede llegar a multiplicar por 3 el precio de la gamba roja de cara a la campaña de Navidad. Se pueden llegar a pagar, Juanjo, hasta 150 euros por kilo. Sí, la Cofradía de Pescadores de Cartagena se está preparando para una de las épocas de mayor demanda de mariscos y ahora se llegan a pagar 50 euros por el kilo de gamba roja. Dentro de un par de semanas la cifra podría rondar los 130 o 150 euros el kilo. A estos precios es un producto que no está al alcance de todos, pero el patrón de los pescadores de Cartagena, Bartolomé Navarro, nos recomendaba que se pueda adelantar la compra y congelar este producto sin que se pierda nada de calidad. Gamba fresca de aquí de la bahía de Cabo Palo, tú la coges, la congelas y no pasa nada ahí, porque se congele y esté un mes, esa gamba va a estar exquisita. Por tanto, dice, el resultado para el paladar es el mismo, así que tomamos buena nota de ello. Previsión, sobre todo previsión. 2 personas están siendo investigadas en un pueblo de Segovia por un presunto delito de maltrato animal. Habían mutilado a 16 gallos. Lo que habían hecho es arrancarles las crestas. Esto se hace, sí, para evitar que en las peleas, otra práctica ilegal, las aves se desangren y pierdan la visión. Los presuntos autores de esta auténtica salvajada son 2 vecinos de la localidad de Cuéllar, que fueron descubiertos cuando agentes de la Benemérita llevaron a cabo una inspección en un corral. En el interior convivían 16 gallos a los que se había sometido a esta mutilación. Con la presencia de un veterinario de la Junta se levantó acta de lo sucedido y citaron a los propietarios de las aves como presuntos autores de un delito de maltrato animal. La investigación había comenzado en octubre para comprobar si los titulares de estas instalaciones tenían documentación para llevar a cabo la actividad de cría y cuidado de las aves. Tampoco carecían de permisos para ello. Pues mira, siguiendo casi la estela, la Guardia Civil investiga a un vecino de Lorca, Juanjo, porque dice que tiene 4 como mascotas, 4 lobos ibéricos. Sí, fue un particular el que denunció los hechos y la investigación de los agentes les llevó hasta un cercado en el que encontraron a los 4 ejemplares de lobo ibérico que estaban en cautividad. Los animales se encontraban junto a una vivienda y los agentes del Seprona verificaron que los 4 animales eran precisamente el lobo ibérico, recordamos, una especie que está dentro del listado de especies protegidas. Fueron los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Lorca los que verificaron que esos animales eran ejemplares de lobo ibérico. Juanjo, Mario, hasta luego. Un abrazo, chao. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar la semana y el día. Pepa Blanes nos propone hoy una lectura.
Antonio Scurati ha conseguido acercar la historia reciente a lectores y lectoras de todos los ámbitos y edades, también a los más jóvenes. La idea era usar una prosa bella, un lenguaje cuidado y una detallada y minuciosa documentación histórica para usar la literatura para hablar de hechos históricos como el surgimiento del fascismo. Credo nella letteratura come forma di conoscenza e nel romanzo come forma di letteratura democrática, popular. La suya, dice, es una literatura popular y culta para todos, y esto se nota en el resultado de sus libros, auténticos bestsellers en Italia o en España. En ellos habla de la figura de Mussolini y lo hace desde su propio punto de vista. Ed è il motivo per cui io ho scelto di raccontare il fascismo dal di dentro. Al contarlo desde los fascistas es una manera de asumir responsabilidad, porque en Italia muchos tiraron balones fuera. Explica el autor que en esta entrega se acerca a los años más duros de la Segunda Guerra Mundial, con Mussolini poniendo nervioso a Hitler, al que desobedeció e inició por su cuenta una batalla en Grecia. Non ne faccio una caricatura, non lo mostro come un uomo ridicolo. Un Mussolini que no es caricatura, pero que quizá la fuerza de este libro sea la intriga y algo básico en los relatos de memoria, que no siempre es fácil, evitar ser equidistante. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.